Hay un momento, a veces silencioso, otras veces ruidoso y desgarrador, en el que algo dentro de ti se quiebra. No es una ruptura física ni siempre evidente para los demás, pero tú lo sabes. Es ese punto exacto en el que te das cuenta de que no puedes seguir igual. Te sientes estancado, frustrado, desconectado de lo que alguna vez soñaste para ti mismo. No importa si has tenido logros visibles, títulos colgados en la pared o aplausos en redes sociales. En lo más profundo, sientes que algo falta. Y entonces, comienza a nacer una pregunta que, al principio, parece susurrarse tímidamente en tu mente. ¿Y si pudiera ser diferente? Ese es el principio del cambio. No una transformación repentina y dramática como en las películas, sino el germen de una decisión. Una pequeña chispa que te muestra que lo que parece imposible, en realidad solo está esperando que des el primer paso. Este libro no está escrito para aquellos que lo tienen todo claro. Tampoco es para los que buscan fórmulas mágicas. Este libro es para ti, que dudas, que postergas, que sueñas en silencio pero callas por miedo al juicio, al fracaso o simplemente a no saber por dónde empezar. Este libro es un mapa para cruzar ese abismo invisible que existe entre querer algo y empezar a construirlo. Un mapa que te guía pero no te empuja, porque al final solo tú puedes caminar. Durante las páginas que siguen, vamos a hablar de decisiones pequeñas que tienen un peso enorme, de miedos que parecen montañas, pero que se deshacen al ser enfrentados. Vamos a explorar las trampas sutiles que tu mente ha construido para protegerte, aunque en realidad te esté limitando. Porque el mayor obstáculo nunca ha sido el mundo exterior, ha sido tu narrativa interna, tus creencias arraigadas, tus excusas bien disfrazadas. ¿Sabes cuántas vidas se han perdido sin haber comenzado realmente? Gente con talento, con buenas intenciones, con ideas brillantes, que simplemente nunca se atrevieron a dar el primer paso. No por falta de capacidad, sino por exceso de dudas, por sobrepensar, por esperar el momento perfecto, ese que nunca llega. Pero hoy estás aquí, leyendo estas líneas. Eso ya significa algo. Significa que hay dentro de ti una inquietud viva, una sed de cambio, una necesidad de avanzar. Y eso, aunque no lo parezca, ya es el comienzo. Este libro no te enseñará cómo ser perfecto, te mostrará cómo ser valiente, porque la valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de moverse a pesar de él. Cada capítulo te llevará por distintos aspectos de tu mente, tus hábitos, tu entorno y tu voluntad. Vas a descubrir que muchas de las respuestas que buscas ya están en ti. Solo necesitas desbloquearlas. Si hay algo que quiero que recuerdes mientras avanzas por estas páginas, es esto: no estás solo. Todos, incluso los más exitosos que admiras, tuvieron que enfrentar ese primer momento incómodo, ese salto al vacío, ese paso incierto. Y cada uno de ellos empezó desde el mismo lugar que tú estás ahora, la duda. La diferencia no fue el talento ni la suerte. La diferencia fue que dieron el primer paso. Tú también puedes. Y si estás dispuesto a desafiar lo que te detiene, si estás listo para ver qué hay al otro lado del miedo, del estancamiento, de las excusas, entonces este viaje es para ti. No tienes que hacerlo todo hoy, solo tienes que empezar. Bienvenido. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El momento en que decides cambiar. No hay un tambor que suene, ni una luz divina que se encienda cuando tomas una decisión profunda. No hay fuegos artificiales, ni una multitud aplaudiendo. A veces es apenas un suspiro, un pensamiento fugaz que cruza tu mente mientras estás solo en tu habitación, o mirando por la ventana del autobús, o después de otra noche más en la que dijiste que mañana empezarías y no empezaste. Pero ese momento, tan silencioso, tan discreto, tiene el poder de romper con años de rutina, con siglos de cadenas mentales que ni siquiera sabías que llevabas arrastrando. Cambiar no empieza cuando todo está listo, empieza cuando tú estás harto de estar igual.
cuando ya no aguantas escuchar tu propia voz repitiéndose las mismas excusas, cuando ya no puedes seguir escondiéndote detrás de lo que parece cómodo, pero en realidad es lo que más te asfixia. Ese es el momento real en que decides cambiar. Y aunque todo por fuera siga igual, por dentro algo ha comenzado. El mundo no te felicita por pensarlo y muchas veces ni siquiera te apoya cuando lo haces, porque el cambio verdadero no siempre es celebrado, a veces es temido, incluso por quienes te rodean. A la gente le cuesta verte avanzar porque eso los obliga a mirar lo que ellos no están haciendo. Pero ese no es tu problema. Tu batalla es contigo, con tus límites, con tus miedos, con tus costumbres invisibles que operan sin que lo notes, repitiéndote cada día que mejor no, que ya es tarde, que no puedes, que no vale la pena. Pero tú lo sabes. Sabes que sí puedes. Solo que has postergado tanto ese primer paso que se ha vuelto monstruoso en tu mente. Has dejado que crezca como una sombra enorme hasta creer que solo los valientes, los especiales, los iluminados pueden lograr lo que tú también deseas. Pero la verdad es más simple y más dura. Los que lo logran no son mejores. Simplemente se atrevieron a comenzar. Con miedo, con dudas, con inexperiencia, pero comenzaron. Y lo hicieron porque decidieron que ya era suficiente. El verdadero cambio no ocurre en las metas grandes, sino en el momento microscópico en que tomas una decisión interna y la sostienes. Es allí donde nace el nuevo tú, no cuando ya tienes el cuerpo que sueñas, el trabajo ideal o el dinero suficiente. Nace en el segundo exacto en el que dices, basta. Yo no vine a sobrevivir, yo vine a construir. Y no importa lo que me falte, empiezo con lo que tengo. Esa convicción, aunque tiemble, aunque dude, aunque tropiece, es lo que transforma. Nadie ve ese momento desde afuera, pero tú lo sientes, lo reconoces, lo sabes, porque algo cambia en tu forma de respirar, de mirar, de hablar. Ya no eres el mismo, has decidido. Y decidir, de verdad, es un acto revolucionario, porque la mayoría vive evitando decisiones, culpando al entorno, al pasado, a la suerte. Tú no. Tú has entendido que no puedes controlar todo, pero sí puedes elegir tu primer paso. Y ese paso lo cambia todo. No porque mágicamente lo resuelva, sino porque rompe la parálisis, porque te saca del pensamiento y te pone en movimiento. Y cuando te mueves, algo se desbloquea. En el cuerpo, en la mente, en el alma. Te das cuenta de que era más el miedo a hacerlo que el acto mismo, que ya no hay vuelta atrás, porque una vez que has probado la sensación de avanzar, aunque sea un poco, ya no puedes conformarte con menos. La incomodidad del cambio se vuelve adictiva porque viene acompañada de propósito, y eso vale más que cualquier comodidad vacía. Por eso, el momento en que decides cambiar no necesita aplausos. Lo que necesita es respeto, el tuyo, porque has hecho algo que muchos ni siquiera se atreven a pensar. Has roto la cadena más poderosa de todas, la de seguir esperando. Y al dar ese primer paso, aunque sea torpe, aunque sea incierto, aunque no sepas a dónde te lleva, has comenzado el viaje más importante de tu vida. Porque el verdadero valor no está en llegar perfecto, sino en empezar con todo y tus imperfecciones. Y eso, amigo, amiga, es más poderoso que cualquier fórmula secreta. Es el principio de tu transformación y empieza ahora. Capítulo 2. ¿Por qué no has empezado todavía? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos en silencio, casi como un reproche disfrazado de curiosidad. ¿Por qué no he empezado todavía? Parece una interrogante sencilla, pero en realidad abre la puerta a una verdad profunda y a veces incómoda. El bloqueo que nos detiene no siempre es externo, no suele ser la falta de recursos, tiempo o incluso ganas. Lo que nos frena, más allá de lo evidente, es el terreno nebuloso y complejo de nuestras propias dudas, nuestros miedos no reconocidos, nuestras creencias limitantes y la voz interna que, con la mejor intención o con la peor, nos convence de que es mejor esperar, que no es el momento, que no estamos listos, que mañana será distinto. Esta voz es la que crea la ilusión del no ahora como una forma de protegernos, pero en realidad nos encarcela. Nos hace creer que hay una perfecta sincronía universal que nos permitirá empezar sin riesgos ni fracasos. Pero esa sincronía no existe. Nadie se siente realmente listo para empezar algo nuevo, al menos no al principio. Es un salto al vacío.
Y es por eso que ese ¿por qué no he empezado todavía? Esconde una paradoja. Queremos avanzar, pero nos paralizamos porque tememos el cambio. Tememos perder lo que conocemos aunque no nos guste. Tememos sentirnos vulnerables y exponernos al error. La mente humana tiene un poder increíble para justificar la inacción, para construir argumentos complejos que suenen razonables y así evitar el esfuerzo. Nos llenamos de excusas, desde el famoso no tengo tiempo hasta el necesito más preparación. Pero detrás de cada excusa hay un miedo no confesado, una voz interna que no quiere soltar el control y que prefiere la comodidad dolorosa antes que la incertidumbre liberadora. Y esta batalla interna es agotadora, porque vivimos en un estado de tensión constante entre el deseo de cambio y la seguridad de lo conocido. Por eso es fundamental entender que ese bloqueo no es una debilidad, sino un síntoma humano. Todos lo hemos sentido y lo sentiremos, incluso los más exitosos. La diferencia está en cómo lo enfrentamos. El primer paso para avanzar es reconocer esas voces internas, mirarlas sin juicio y aceptar que el miedo, la duda y la incertidumbre son parte del proceso. No son enemigos que debemos destruir, sino señales que nos muestran lo que realmente nos importa. Cuando entendemos esto, podemos comenzar a desactivar el poder de esas creencias limitantes, a desmantelar poco a poco las excusas que nos detienen. Porque comenzar no es cuestión de motivación efímera ni de inspiración pasajera, sino de decisión firme y repetida. Es aceptar que el proceso será imperfecto, que habrá tropiezos, que la perfección es una trampa que solo paraliza. Empezar significa comprometerse con la acción a pesar del miedo. Significa decir, haré esto aunque no me sienta listo. Es mirar a la incertidumbre a los ojos y decidir caminar igual. A lo largo de este capítulo, vamos a explorar las razones más comunes que frenan el primer paso, desde el miedo al fracaso hasta la falta de claridad en el propósito, y cómo cada una de ellas puede ser enfrentada con herramientas prácticas y una nueva perspectiva. Porque entender por qué no hemos empezado es el primer paso para romper esa barrera y finalmente avanzar. Así que si te preguntas, ¿por qué no has empezado todavía?, estás a punto de descubrir que la respuesta está mucho más cerca de lo que imaginas y que la llave para liberar tu potencial está en tu propia mano. Capítulo 3. Rompiendo las cadenas invisibles que te detienen. A lo largo de nuestra vida, acumulamos cadenas que no siempre son visibles para el ojo externo, pero que nos atan con fuerza interna. Cadenas formadas por hábitos, creencias, emociones y patrones mentales que repetimos una y otra vez sin darnos cuenta. Estas cadenas son las que más limitan nuestro crecimiento, porque actúan en el subconsciente y moldean nuestra realidad de manera silenciosa pero poderosa. Romperlas no es un acto simple ni inmediato. Es un proceso de conciencia, valentía y perseverancia que requiere entender qué nos ata realmente. Muchas veces pensamos que nuestros límites son externos, la falta de oportunidades, el entorno, las circunstancias adversas. Pero la verdad profunda es que las cadenas más fuertes son las que nosotros mismos creamos a través del miedo, la autocrítica, la falta de confianza y la comodidad disfrazada de rutina. Por eso, para avanzar, primero debemos identificar estas ataduras invisibles. ¿Qué pensamientos te repites cuando intentas cambiar? ¿Qué historias internas te dicen que no eres suficiente, que no mereces el éxito, que es demasiado tarde o que fracasaste antes y no tiene sentido intentar otra vez? Estas voces no nacen de la realidad, sino de experiencias pasadas, de juicios recibidos o de comparaciones injustas con otros. Son como un eco que se vuelve tu banda sonora diaria y que condiciona cada decisión que tomas. Romper esas cadenas implica desafiar esa narrativa interna y reemplazarla por otra que te empodere, que te permita avanzar aunque haya miedo y dudas. Implica también romper con hábitos que alimentan esa narrativa, como la procrastinación, la autocompasión o la búsqueda constante de aprobación externa. Cambiar estas cadenas requiere práctica constante, porque la mente tiende a regresar a lo conocido, incluso cuando es perjudicial. Pero lo más importante es que sepas que cada vez que eliges una acción alineada con tu nuevo propósito, estás aflojando esas ataduras. No es un salto gigante.
sino una serie de pequeños pasos, de decisiones diarias que van moldeando un nuevo camino. En este capítulo exploraremos técnicas para identificar tus cadenas invisibles, cómo hacerles frente con autocompasión y firmeza, y cómo construir hábitos que refuercen tu libertad interior. Porque la verdadera disciplina nace cuando dejas de ser prisionero de tus propias limitaciones y comienzas a crear tu propia realidad, paso a paso. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Y la recompensa es más grande que cualquier temor. Una vida en la que tú eres el protagonista, no un espectador atrapado en un guión que no escribiste. Si estás listo para soltar esas cadenas y sentir la libertad que nace de la acción consciente, este capítulo es tu punto de partida. Capítulo 4. La disciplina como acto de amor propio. La palabra disciplina suele evocar imágenes rígidas, reglas estrictas y sacrificios difíciles, pero en realidad, la disciplina auténtica es un acto profundo de amor propio y respeto hacia uno mismo. Es la manifestación tangible de la decisión de cuidarte, de honrar tus sueños y de construir la vida que mereces, aunque eso implique atravesar momentos de incomodidad y esfuerzo. La disciplina no es castigo, ni una obligación externa impuesta, sino una alianza interna con tu bienestar, tu crecimiento y tu felicidad. Cuando entiendes la disciplina desde este lugar, cambia completamente su significado y su poder. Deja de ser una carga y se convierte en una herramienta para liberar tu mejor versión. Es el compromiso diario de hacer lo que sabes que te acerca a tus metas, incluso cuando la motivación flaquea o las circunstancias no son ideales. Porque la motivación es efímera, cambia con el ánimo y con el contexto, pero la disciplina se sostiene en la decisión firme, en la repetición constante, en la voluntad de priorizar lo que realmente importa. Este compromiso nace del amor propio porque solo quien se valora lo suficiente está dispuesto a sostener ese esfuerzo, a poner límites a las distracciones, a decir no a lo que aleja de su propósito. En este capítulo profundizaremos en cómo cultivar esta visión positiva de la disciplina, cómo dejar atrás la culpa y el autosabotaje que muchas veces la acompañan y cómo construir rutinas sostenibles que respeten tu ritmo y necesidades. Aprenderás que la disciplina no es inflexible ni perfecta, sino flexible y compasiva, porque se trata de avanzar, no de castigarte por cada tropiezo. También exploraremos ejemplos reales de personas que han convertido la disciplina en un acto de amor hacia sí mismas, y cómo ese cambio de enfoque les permitió lograr transformaciones profundas y duraderas. Entenderás que la disciplina no solo moldea resultados externos, sino que fortalece tu autoestima, tu resiliencia y tu capacidad para enfrentar desafíos. Porque al final, ser disciplinado es decirse a uno mismo, yo valgo la pena, merezco mis sueños y voy a luchar por ellos cada día. Y esa es, sin duda, la base más sólida para cualquier éxito verdadero y sostenible. Así que prepárate para transformar tu relación con la disciplina y descubrir que el verdadero poder está en el amor que te tienes para seguir adelante, pase lo que pase. Capítulo 5. La mentalidad que transforma lo imposible en posible. Todo cambio verdadero comienza en la mente. La mentalidad es la lente a través de la cual interpretamos el mundo, a nosotros mismos y nuestras capacidades. Es el conjunto de creencias, pensamientos y actitudes que moldean nuestras decisiones, emociones y acciones. Por eso, si quieres romper tus límites y alcanzar metas que hoy parecen inalcanzables, lo primero que debes transformar es tu mentalidad. Muchas personas se quedan atrapadas en una mentalidad fija, esa que dice, esto es lo que soy, no puedo cambiar, el éxito es para otros, no para mí. Esa mentalidad fija construye muros invisibles que nos limitan antes siquiera de intentarlo. Pero la buena noticia es que la mentalidad no es un destino, es un camino que se puede recorrer y modificar. Existe la mentalidad de crecimiento, que es la que usan las personas que alcanzan grandes logros y superan obstáculos con resiliencia. Esta mentalidad abraza el error como parte del aprendizaje, ve los fracasos como señales de que el esfuerzo está en marcha, y cree en la capacidad de mejorar con dedicación y tiempo. Cultivar esta mentalidad es fundamental porque cambia radicalmente la forma en que enfrentamos los desafíos. Ya no son amenazas que nos paralizan, sino oportunidades para crecer y demostrar de qué somos capaces. Este capítulo está dedicado a explorar cómo se forma la mentalidad, cuáles son las creencias limitantes más comunes que frenan a las personas, y las técnicas prácticas para reprogramar esos pensamientos que te sabotean sin que lo notes.
Hablaremos de la importancia del lenguaje interno, de la visualización positiva, de la autoafirmación y del poder de rodearte de influencias que te impulsen en lugar de frenarte. Además, entenderás que transformar la mentalidad no es un proceso de un día para otro, sino una práctica constante de observación y elección consciente. No se trata de negar las dificultades, sino de elegir cómo responder a ellas. La mentalidad correcta te permitirá ver que lo imposible solo existe hasta que alguien decide desafiarlo, que tus límites son más flexibles de lo que creías, y que el poder para romperlos está en tu forma de pensar y actuar día a día. Así, al finalizar este capítulo, tendrás las herramientas para empezar a construir una mentalidad que no solo te impulse a empezar, sino a persistir, a adaptarte y a convertir tus sueños en realidades tangibles. Porque la mente que se abre a nuevas posibilidades es la mente que mueve montañas y crea caminos donde antes solo había muros. Capítulo 6. La importancia del enfoque y cómo dominarlo. En un mundo lleno de distracciones constantes, donde las notificaciones, las redes sociales, el ruido externo y las infinitas opciones compiten por nuestra atención, aprender a enfocar nuestra energía se ha convertido en una habilidad indispensable para el éxito y el crecimiento personal. El enfoque no es solo hacer las cosas, es hacer las cosas correctas con intención y dedicación profunda. Es la capacidad de dirigir toda nuestra atención y recursos hacia aquello que realmente importa, sin dispersarnos ni caer en la trampa de la multitarea que solo fragmenta nuestra mente y disminuye nuestra productividad. Dominar el enfoque significa entender que no podemos estar en todas partes ni hacer todo al mismo tiempo, y que la calidad de nuestro trabajo y progreso depende de la calidad de nuestra concentración. Sin enfoque, nuestros esfuerzos se diluyen, nos agotamos sin avanzar y terminamos atrapados en la superficialidad y la procrastinación. Pero el enfoque no es algo que simplemente aparece de la nada, es una habilidad que se cultiva con disciplina y práctica constante. Implica establecer prioridades claras, definir objetivos específicos, eliminar distracciones y crear hábitos que favorezcan la concentración. En este capítulo vamos a explorar las técnicas más efectivas para entrenar tu mente a mantenerse firme en la tarea que elijas, desde la meditación y el mindfulness hasta la gestión del tiempo con métodos probados como Pomodoro o el uso consciente de descansos. También hablaremos de la importancia de un entorno físico y mental adecuado, un espacio limpio, ordenado, libre de interrupciones y una mentalidad preparada para resistir la tentación de la dispersión. Además, entenderás cómo el enfoque está íntimamente ligado con la claridad de propósito. Cuando sabes exactamente por qué haces lo que haces, mantener la concentración es mucho más sencillo porque tu motivación interna está activa y es fuerte. Aprenderás a identificar los ladrones de tiempo y energía, esos hábitos invisibles que roban minutos preciosos y que al sumarse representan horas perdidas que podrían estar invertidas en tu crecimiento. También veremos cómo la tecnología puede ser tanto una aliada como una enemiga, y cómo poner límites saludables para que no controle tu atención. Finalmente, este capítulo te enseñará a ser paciente y constante, porque el enfoque no es un sprint, es una maratón que se gana paso a paso, día tras día. Dominar el enfoque es, en última instancia, una forma de respetarte a ti mismo, a tus metas y al tiempo limitado que tienes en este mundo para hacer realidad tu mejor versión. Al finalizar esta lectura, estarás preparado para crear un sistema personal que te permita trabajar con intensidad y eficacia, aprovechando cada momento y evitando el desgaste que produce la dispersión. Así, el enfoque se convertirá en tu mejor aliado para romper tus límites y alcanzar el éxito que buscas. Capítulo 7. El poder de la perseverancia en el camino hacia el éxito. La perseverancia es, sin duda, una de las cualidades más valiosas y determinantes para alcanzar cualquier meta significativa en la vida. Más allá del talento, la suerte o las oportunidades, la capacidad de mantenerse firme, de seguir adelante a pesar de los obstáculos y las dificultades, es lo que marca la diferencia entre quienes logran sus sueños y quienes se quedan en el camino. La perseverancia no simplemente resistir por resistencia, es un compromiso profundo con uno mismo y con el propósito que se ha elegido. Es la fuerza interna que se activa cuando todo parece estar en contra, cuando el cansancio y la frustración quieren dominar.
En este capítulo exploraremos cómo cultivar y fortalecer esta cualidad esencial, entendiendo primero que la perseverancia no significa ignorar el dolor o la necesidad de descansar, sino saber cuándo continuar y cuándo ajustar el rumbo, sin perder la esencia del objetivo. Aprenderás que la perseverancia se alimenta de una mentalidad sólida, de una visión clara y de un amor propio que te impulsa a no rendirte, incluso cuando los resultados tardan en aparecer. Hablaremos de historias inspiradoras de personas que enfrentaron fracasos, críticas y rechazos, pero que, gracias a su perseverancia, transformaron sus vidas y alcanzaron niveles extraordinarios de éxito. Además, analizaremos las estrategias prácticas para mantener la motivación activa a lo largo del tiempo, cómo establecer metas a corto, mediano y largo plazo que te permitan medir tu progreso y celebrar pequeños triunfos que renuevan tu energía. También descubrirás la importancia de la autodisciplina como complemento indispensable de la perseverancia, porque sin ella, el impulso inicial se desvanece y las dificultades se vuelven excusas para abandonar. Este capítulo te mostrará cómo manejar las emociones negativas que surgen cuando las cosas no salen como esperas, y cómo convertir esos momentos en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. La perseverancia es un músculo que se fortalece con la práctica constante y la aceptación de que el camino hacia el éxito nunca es lineal ni sencillo. Es una danza entre la paciencia y la acción, entre la flexibilidad para adaptarte y la firmeza para no perder de vista tu propósito. Al finalizar esta lectura, tendrás herramientas para construir una actitud perseverante que te permita superar las caídas, aprender de ellas y seguir avanzando con determinación hacia la vida que deseas crear. Porque al final, la perseverancia no solo te lleva a la meta, sino que te transforma en la persona capaz de sostener el éxito y la felicidad a largo plazo. Capítulo 8. Cómo construir hábitos poderosos que transforman tu vida. Los hábitos son las piezas fundamentales que componen nuestra vida diaria. Son esos actos que repetimos una y otra vez, muchas veces de forma automática, sin necesidad de pensar conscientemente en ellos. Y aunque parezcan pequeños o insignificantes, tienen un poder enorme para moldear nuestro destino. La diferencia entre alguien que alcanza el éxito y alguien que se queda estancado muchas veces radica en los hábitos que cada uno ha construido y sostiene día tras día. Cuando hablamos de disciplina, motivación y crecimiento personal, no podemos dejar de lado la fuerza transformadora de los hábitos, porque ellos son el puente entre la intención y la acción constante. Construir hábitos poderosos significa diseñar comportamientos que te acerquen a tus objetivos sin que tengas que depender exclusivamente de la fuerza de voluntad, que es limitada y se agota con el tiempo. Por eso, entender cómo funcionan los hábitos y cómo crearlos de forma efectiva es una de las claves más importantes para romper tus límites y alcanzar el éxito real y duradero. En este capítulo, nos adentraremos en el ciclo del hábito, la señal o disparador que activa el comportamiento, la rutina o acción que realizas y la recompensa que tu cerebro recibe y que refuerce el hábito. Comprender este ciclo te permitirá identificar qué hábitos son útiles y cuáles te están frenando, para poder reemplazarlos conscientemente. Veremos técnicas prácticas para establecer nuevos hábitos como la implementación de pequeños cambios, el enfoque en la consistencia antes que en la perfección y la importancia de la paciencia y la repetición. También abordaremos cómo superar los obstáculos comunes que aparecen al intentar cambiar hábitos, como la resistencia interna, la falta de motivación momentánea y las influencias externas que pueden desviarte de tu camino. Además, aprenderás a diseñar tu entorno para que trabaje a favor de tus nuevos hábitos, ya sea organizando tu espacio físico para minimizar distracciones o creando recordatorios visuales que te mantengan enfocado. Otro aspecto crucial que exploraremos es la conexión entre los hábitos y la identidad. Cuando empiezas a verte como una persona disciplinada, saludable, productiva o valiente, tus acciones se alinean naturalmente con esa autoimagen, haciendo que los hábitos sean más fáciles de mantener y más poderosos. También hablaremos de la importancia del autocuidado y el descanso dentro del proceso de construcción de hábitos, porque el equilibrio es esencial para evitar el agotamiento y la frustración. Este capítulo te brindará un mapa claro para convertir la teoría en práctica y hacer que tus hábitos se conviertan en aliados indestructibles en tu camino hacia la transformación personal. Finalmente, entenderás que los hábitos no solo modifican tu comportamiento externo,
sino que tienen un impacto profundo en tu mentalidad y en cómo te relacionas contigo mismo, reforzando tu autoestima y tu confianza para seguir avanzando día tras día. Así que prepárate para descubrir el poder oculto de los hábitos y cómo con disciplina y constancia puedes crear una vida completamente nueva, libre de los límites que hasta ahora te han detenido. Capítulo 9. La resiliencia. La clave para levantarte más fuerte después de cada caída. La vida está llena de desafíos, obstáculos y momentos en los que todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Pero la verdadera medida del éxito no es evitar caer, sino la capacidad de levantarse una y otra vez, cada vez con más fuerza, con más sabiduría y con una determinación renovada. Esa capacidad se llama resiliencia y es un factor determinante en la vida de quienes alcanzan sus sueños y en la de quienes se rinden ante la primera dificultad. La resiliencia no es simplemente aguantar o resistir pasivamente el dolor y las adversidades. Es un proceso activo de adaptación, de aprender a transformar la adversidad en una oportunidad para crecer, para reinventarse y para construir un futuro mejor. En este capítulo, profundizaremos en qué es realmente la resiliencia, cómo se desarrolla y cómo puedes fortalecerla en tu vida cotidiana. Descubrirás que la resiliencia no es una cualidad con la que se nace, sino una habilidad que se cultiva a través de la experiencia, la reflexión y la práctica consciente. Aprenderás a cambiar la narrativa interna que te dice que no puedes, que no eres suficiente o que las circunstancias son demasiado difíciles y a sustituirla por una voz poderosa que te impulsa a seguir adelante, que te recuerda tus fortalezas y tus capacidades. Exploraremos técnicas para gestionar el estrés y las emociones negativas que acompañan a los momentos difíciles, porque aprender a manejar nuestras emociones es clave para no sucumbir ante la presión y para mantener la claridad mental necesaria para encontrar soluciones. También veremos el papel fundamental que juegan la autoestima y el autocuidado en la resiliencia, porque cuando te valoras y cuidas tu bienestar físico y emocional, estás construyendo un escudo protector que te permite enfrentar los golpes sin perder tu centro. Hablaremos de la importancia de rodearte de personas que te apoyen, que te inspiren y que te ayuden a ver más allá de las dificultades, porque la resiliencia se fortalece en comunidad y no en aislamiento. Este capítulo te mostrará cómo transformar cada caída en un escalón hacia tu mejor versión, cómo usar cada fracaso como una lección valiosa que te acerca un paso más a tus metas. Al finalizar, tendrás una comprensión profunda de que la resiliencia no solo te ayuda a sobrevivir, sino a prosperar en medio de la adversidad, y que cada experiencia difícil que atraviesas es una oportunidad para construir una vida más fuerte, más auténtica y más llena de propósito. La resiliencia es, en esencia, el arte de convertir las heridas en cicatrices de sabiduría y fortaleza. Y este capítulo será tu guía para dominar ese arte y convertirte en un verdadero guerrero de la vida. Capítulo 10. Cómo la mentalidad de crecimiento transforma tus límites en oportunidades. La mentalidad con la que afrontamos la vida es quizá el factor más influyente en nuestro desarrollo personal y profesional, ya que determina cómo interpretamos los desafíos, cómo respondemos a los errores y qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para alcanzar nuestras metas. Cuando hablamos de una mentalidad de crecimiento, nos referimos a la creencia profunda de que nuestras capacidades, inteligencia y habilidades no son fijas ni limitadas, sino que pueden desarrollarse con esfuerzo, aprendizaje y perseverancia. Esta mentalidad contrasta con la mentalidad fija, que ve el talento y la inteligencia como dones innatos, inmutables y predeterminados, generando miedo al fracaso, resistencia al cambio y evitación de los retos. En este capítulo, exploraremos a fondo cómo adoptar y cultivar una mentalidad de crecimiento puede ser el motor que impulsa la transformación de tus límites en auténticas oportunidades para crecer y superarte. Aprenderás a reconocer los patrones de pensamiento que te mantienen atrapado en creencias limitantes y a sustituirlos por pensamientos positivos y constructivos, que fomentan la curiosidad, la creatividad y la resiliencia. Veremos la importancia de cambiar la percepción del fracaso, no como una derrota, sino como una herramienta imprescindible para el aprendizaje y la mejora continua.
Analizaremos ejemplos de personas exitosas que enfrentaron grandes adversidades y fracasos, pero que gracias a su mentalidad de crecimiento lograron convertir esos obstáculos en peldaños hacia el éxito. También te enseñaré técnicas prácticas para entrenar tu cerebro a mantener esta mentalidad, incluyendo la autorreflexión, el establecimiento de metas basadas en el progreso más que en la perfección y la búsqueda constante de feedback constructivo. Abordaremos el papel fundamental de la autocompasión y la paciencia en este proceso, porque cambiar la mentalidad no es un evento, sino un viaje que requiere dedicación diaria y una actitud amable hacia uno mismo. Además, hablaremos de cómo esta mentalidad impacta positivamente en todas las áreas de tu vida, desde las relaciones personales hasta la carrera profesional y la salud emocional. Al adoptar una mentalidad de crecimiento, te liberarás de la prisión de la autolimitación y abrirás la puerta a un mundo de posibilidades infinitas donde el aprendizaje y el progreso son el camino natural. Este capítulo te proporcionará no solo la comprensión teórica, sino también las herramientas prácticas para hacer de la mentalidad de crecimiento tu aliada más poderosa en la misión de romper tus límites y alcanzar una vida plena, exitosa y llena de propósito. Prepárate para transformar tu manera de pensar y descubrir cómo el verdadero poder reside en la capacidad de reinventarte a ti mismo una y otra vez. Capítulo 11. La importancia del enfoque y la concentración para superar cualquier obstáculo. En un mundo lleno de distracciones constantes y estímulos infinitos, mantener el enfoque y la concentración se ha convertido en una de las habilidades más valiosas y escasas para quienes desean alcanzar el éxito verdadero y duradero. Sin enfoque, la energía se dispersa, las metas se vuelven difusas y el progreso se vuelve lento o incluso nulo. Por eso, desarrollar la capacidad de concentrarse intensamente en lo que realmente importa es una de las claves para romper tus límites y lograr resultados extraordinarios en cualquier área de tu vida. Este capítulo profundiza en la naturaleza del enfoque, en cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos concentrados y en las estrategias más efectivas para potenciar esta habilidad tan esencial. Aprenderás cómo identificar y eliminar las distracciones que más afectan tu rendimiento, desde las tecnológicas como el teléfono móvil o las redes sociales, hasta las mentales como las dudas, la procrastinación y la dispersión de la atención. Entenderás la importancia de crear un entorno propicio para la concentración, donde cada elemento esté diseñado para ayudarte a entrar en ese estado de flujo en el que el tiempo desaparece y la productividad se maximiza. Exploraremos técnicas concretas para entrenar tu mente, como la meditación, la técnica Pomodoro, el establecimiento de bloques de tiempo para tareas específicas y el cuidado de tu energía física a través del descanso y la alimentación. Además, descubrirás cómo el enfoque está directamente relacionado con la claridad de propósito. Cuando tienes una visión clara y un compromiso firme con tus objetivos, tu mente naturalmente se alinea para concentrarse en las acciones que te acercan a ellos. También hablaremos sobre la resiliencia mental necesaria para mantener la concentración en medio de las dificultades y cómo cultivar la autodisciplina para sostener ese enfoque día tras día, incluso cuando las motivaciones fluctúan. Este capítulo te invita a adoptar un enfoque consciente y deliberado en todas tus actividades, reconociendo que cada momento en el que decides enfocarte es una inversión poderosa en tu crecimiento personal y profesional. Aprenderás que la concentración no es solo una herramienta para la productividad, sino una vía para profundizar en tu creatividad, mejorar tu toma de decisiones y vivir con mayor plenitud y presencia. Al finalizar esta lectura, tendrás un mapa claro para transformar tu mente dispersa en un instrumento de precisión, capaz de atravesar cualquier obstáculo con determinación y claridad. Porque en última instancia, el verdadero poder no está en hacer muchas cosas a la vez, sino en hacer lo correcto con total atención y energía. Este capítulo será tu guía para dominar el arte del enfoque y usarlo como un arma infalible para conquistar tus metas y romper todas las barreras que se interpongan en tu camino. Capítulo 12. El poder de la autodisciplina, tu mejor aliada en el camino hacia el éxito. La autodisciplina es esa fuerza invisible que separa a quienes simplemente sueñan con alcanzar grandes cosas de quienes realmente las logran. No se trata de un talento innato ni de una cualidad reservada para unos pocos, sino de una habilidad que se puede entrenar y fortalecer cada día. En este capítulo exploraremos a fondo qué es la autodisciplina, por qué es fundamental para el crecimiento personal
Y cómo convertirse en su maestro es el paso más decisivo para romper tus límites y construir una vida de éxito sostenible. Comprenderás que la autodisciplina no es sinónimo de castigo o rigidez extrema, sino de compromiso, coherencia y respeto hacia tus propios objetivos y valores. Es la capacidad de mantener el rumbo cuando las motivaciones fluctúan, cuando las emociones te invitan a desistir y cuando las distracciones acechan con insistencia. La autodisciplina se manifiesta en las pequeñas decisiones diarias que, sumadas, definen el rumbo de tu vida. Levantarte temprano, cumplir con tus tareas, resistir las tentaciones que te alejan de tus metas y seguir trabajando con pasión incluso cuando el resultado no es inmediato. Hablaremos sobre la relación directa entre la autodisciplina y la libertad, pues, paradójicamente, ser disciplinado te permite liberarte de hábitos negativos, procrastinación y de la dependencia de factores externos para tu bienestar y éxito. También veremos estrategias prácticas para fortalecer esta habilidad, desde técnicas para establecer rutinas poderosas hasta la creación de sistemas de recompensa que mantengan tu motivación alta. Explorarás cómo vencer la resistencia interna, que es la principal enemiga de la disciplina, aprendiendo a identificar los pensamientos saboteadores y a reemplazarlos por mensajes positivos y de autoempoderamiento. Además, entenderás la importancia de tener un propósito claro y bien definido, ya que la autodisciplina sin una causa significativa tiende a debilitarse rápidamente. El capítulo te guiará para alinear tu voluntad con tus metas más profundas, asegurando que cada acción disciplinada te acerque a tu visión de vida. Finalmente, descubriremos juntos cómo la autodisciplina es la columna vertebral del éxito en todas las áreas: salud, relaciones, carrera, finanzas y desarrollo personal. Sin ella, cualquier plan, por brillante que sea, queda incompleto y frágil. Con ella, los sueños se transforman en proyectos y los proyectos en realidades palpables. Al terminar este capítulo tendrás no solo una comprensión profunda de la autodisciplina, sino un conjunto de herramientas prácticas para convertirla en tu aliada más fuerte, aquella que te permitirá romper cualquier límite autoimpuesto y vivir con la fuerza interior necesaria para conquistar todo lo que te propongas. Capítulo 13. La gestión del tiempo. Transforma cada minuto en un aliado poderoso. El tiempo es el recurso más valioso e irrecuperable que tenemos. A diferencia del dinero o las oportunidades, el tiempo nunca puede recuperarse una vez que ha pasado, y sin embargo, muchas personas viven como si tuvieran una reserva infinita, procrastinando, dispersándose en tareas irrelevantes o simplemente dejando que los minutos se escapen sin un propósito claro. En este capítulo vamos a profundizar en la gestión del tiempo como una herramienta esencial para romper tus límites y alcanzar el éxito que deseas. Aprenderás a cambiar la percepción que tienes sobre el tiempo, no como un enemigo que limita tus acciones, sino como un aliado que, bien utilizado, multiplica tu productividad y mejora tu calidad de vida. Entenderás que gestionar el tiempo no es simplemente llenar una agenda o cumplir con una lista de tareas, sino priorizar lo que verdaderamente importa, establecer objetivos claros y diseñar hábitos que te permitan avanzar constantemente hacia tus metas. Exploraremos métodos y técnicas probadas, desde la matriz de Eisenhower para distinguir lo urgente de lo importante, hasta la técnica Pomodoro que te ayudará a mantener concentración máxima en lapsos breves, evitando el agotamiento mental. Verás cómo la planificación diaria, semanal y mensual puede transformar tu enfoque, reduciendo el estrés y la ansiedad que genera la sensación de tener demasiado por hacer y poco tiempo para hacerlo. También hablaremos del peligro del multitasking, ese mito popular que asegura que hacer muchas cosas a la vez es productivo, cuando en realidad dispersa la atención y reduce la eficacia. A través de ejemplos prácticos, descubrirás cómo reservar bloques de tiempo para actividades clave, cómo decir no a lo que no aporta valor y cómo diseñar rutinas que optimicen tu energía y creatividad. Además, te enseñaré la importancia de crear espacios de descanso y desconexión, porque un manejo adecuado del tiempo no solo es trabajar más, sino también vivir mejor. Analizaremos cómo la gestión del tiempo está profundamente ligada a la autodisciplina, al enfoque y a la mentalidad de crecimiento que hemos visto en capítulos anteriores, formando un conjunto integrado que te permitirá construir una vida más plena, eficiente
y satisfactoria. Finalmente, entenderás que cada minuto que aprendes a usar con intención es una semilla que plantas para cosechar éxito, felicidad y realización personal. La gestión del tiempo es, en definitiva, el arte de tomar control sobre tu vida y diseñar tu destino con propósito y determinación. Al terminar este capítulo, estarás listo para transformar cada minuto en un aliado poderoso que te impulse más allá de tus límites y hacia la vida que siempre has soñado. Capítulo 14. La resiliencia emocional. La clave para levantarte más fuerte después de cada caída. En el camino hacia el éxito y la superación personal, no hay nada más inevitable que enfrentar dificultades, fracasos y momentos de incertidumbre que ponen a prueba nuestra fortaleza interior. La resiliencia emocional es la capacidad de adaptarse, recuperarse y crecer frente a la adversidad. Y es, sin duda, una de las cualidades más poderosas que puedes desarrollar para romper tus límites y construir una vida plena y exitosa. En este capítulo exploraremos en profundidad qué es la resiliencia emocional, cómo se forma y por qué es fundamental para mantener la motivación, la disciplina y la claridad en tiempos difíciles. Descubrirás que la resiliencia no significa ignorar el dolor o fingir que todo está bien, sino aceptar las emociones, aprender de ellas y utilizarlas como combustible para avanzar. Analizaremos los procesos psicológicos que intervienen en la resiliencia, incluyendo la inteligencia emocional, la gestión del estrés y la capacidad de mantener una actitud positiva y proactiva. Aprenderás técnicas concretas para fortalecer esta habilidad, como el mindfulness, la autorreflexión consciente y el desarrollo de un diálogo interno compasivo que te permite enfrentar los desafíos sin caer en la desesperanza. Además, conocerás historias inspiradoras de personas que, a pesar de haber atravesado crisis profundas, lograron no solo recuperarse, sino transformarse en versiones más fuertes y sabias de sí mismas. Veremos cómo la resiliencia emocional está estrechamente ligada a la construcción de relaciones saludables, al establecimiento de límites claros y a la creación de un sistema de apoyo que te respalde en los momentos más duros. Este capítulo también te ayudará a identificar patrones de pensamiento y comportamientos que debilitan tu resiliencia, como el victimismo, la procrastinación o el aislamiento, y te ofrecerá estrategias para reemplazarlos por hábitos que fomenten tu bienestar emocional. Finalmente, comprenderás que la resiliencia no es un destino, sino un camino continuo, una práctica diaria que te permite levantarte más fuerte después de cada caída y seguir avanzando con confianza hacia tus sueños. Al finalizar esta lectura tendrás las herramientas y la perspectiva necesarias para convertir cualquier desafío en una oportunidad de crecimiento y para mantener tu espíritu indomable incluso en las circunstancias más difíciles. Capítulo 15. El rol del entorno en tu crecimiento personal. ¿Cómo influye y cómo diseñarlo a tu favor? El entorno en el que vivimos y nos desenvolvemos juega un papel fundamental en nuestro desarrollo personal y en la capacidad que tenemos para romper nuestros límites. Muchas veces subestimamos o no prestamos suficiente atención a este aspecto, cuando en realidad el contexto que nos rodea puede ser nuestro mayor aliado o el obstáculo más difícil de superar. En este capítulo profundizaremos en cómo el entorno influye directamente en nuestra mentalidad, hábitos, emociones y, en última instancia, en nuestro éxito o fracaso. Comenzaremos entendiendo que el entorno no solo se refiere al espacio físico en el que vivimos o trabajamos, sino también a las personas con las que interactuamos, las influencias culturales y sociales que recibimos y la información que consumimos día a día. Analizaremos cómo un ambiente positivo y motivador puede potenciar tu energía, creatividad y disciplina, mientras que un entorno tóxico, lleno de negatividad y distracciones, puede drenar tu fuerza y desviar tu atención de tus objetivos. Exploraremos la importancia de rodearte de personas que te inspiren, apoyen y desafíen a ser mejor, porque las relaciones tienen un impacto profundo en nuestra autoimagen y en los estándares que nos imponemos. Aprenderás a identificar las influencias que te limitan y a tomar decisiones conscientes para minimizar su efecto, ya sea alejándote de personas negativas o limitantes o cambiando hábitos que perpetúan una mentalidad derrotista. También hablaremos del poder del espacio físico
y cómo un lugar ordenado, limpio y diseñado para tu productividad puede aumentar significativamente tu concentración y motivación. Veremos estrategias para transformar tu entorno, desde crear rincones específicos para el trabajo y la relajación, hasta incorporar elementos que fomenten tu bienestar, como la luz natural, plantas o música que te inspire. Además, profundizaremos en la importancia de cuidar lo que consumes mental y emocionalmente, entendiendo que los contenidos que ves, lees y escuchas moldean tu visión del mundo y tus creencias sobre lo que es posible para ti. Este capítulo te llevará a hacer una evaluación honesta y profunda de tu entorno actual y te dará herramientas prácticas para diseñarlo a tu favor, creando un ecosistema que impulse tu crecimiento y te ayude a superar cualquier barrera. Finalmente, descubrirás que cambiar tu entorno no significa solo modificar lo externo, sino también cultivar una actitud consciente y proactiva para convertir cada circunstancia en una oportunidad de aprendizaje y avance. Al terminar este capítulo, estarás equipado para transformar tu entorno en un motor poderoso que potencie tu autodisciplina, enfoque, resiliencia y, en definitiva, tu camino hacia el éxito. Capítulo 16. La mentalidad de crecimiento. El motor invisible que impulsa la superación constante. La mentalidad de crecimiento es uno de los conceptos más transformadores en el ámbito del desarrollo personal y la autodisciplina. En este capítulo vamos a desentrañar en profundidad qué significa adoptar una mentalidad de crecimiento, por qué es tan crucial para romper tus límites y cómo puede cambiar radicalmente la forma en que enfrentas los desafíos, aprendes de los errores y te relacionas contigo mismo y con el mundo que te rodea. La mentalidad de crecimiento, a diferencia de la mentalidad fija, es la creencia profunda de que nuestras capacidades, habilidades e inteligencia no son estáticas ni predeterminadas, sino que pueden desarrollarse a través del esfuerzo, la perseverancia y la práctica constante. Entenderás que esta mentalidad es el motor invisible que alimenta tu deseo de superarte, que te impulsa a ver cada dificultad no como un obstáculo insalvable, sino como una oportunidad para aprender y crecer. Exploraremos cómo la mentalidad fija limita el potencial, generando miedo al fracaso, resistencia al cambio y una constante necesidad de aprobación externa, mientras que la mentalidad de crecimiento te libera de esas cadenas mentales y te invita a abrazar la incertidumbre con curiosidad y valentía. Te mostraré cómo identificar si tienes tendencias hacia una mentalidad fija y te enseñaré técnicas para reprogramar tus pensamientos y creencias, desde el diálogo interno positivo hasta el establecimiento de metas enfocadas en el proceso y no solo en el resultado. Verás cómo la mentalidad de crecimiento está vinculada con la resiliencia emocional, la autodisciplina y la gestión efectiva del tiempo, creando un círculo virtuoso que fortalece cada área de tu vida. A través de ejercicios prácticos y ejemplos inspiradores, aprenderás a cultivar esta mentalidad en el día a día, celebrando los pequeños avances, afrontando los errores con compasión y manteniendo un enfoque constante en tu evolución personal. Además, descubriremos el papel fundamental que juega la educación continua, el aprendizaje constante y la apertura a nuevas experiencias en el mantenimiento de esta mentalidad. Finalmente, comprenderás que la mentalidad de crecimiento no solo transforma tus resultados externos, sino también tu bienestar interno, llevándote a una vida más plena, con mayor sentido y propósito. Al finalizar este capítulo, tendrás una perspectiva renovada sobre tu potencial y las herramientas necesarias para activar este motor invisible que te llevará más allá de cualquier límite que hasta ahora habías imaginado. Capítulo 17. El hábito de levantarte cuando caes. Caer no es el final del camino, aunque para muchos lo parezca. Es más, la caída en muchas ocasiones es parte inevitable del trayecto hacia el éxito, hacia el descubrimiento personal y hacia el crecimiento real. Pero lo que realmente define a una persona no es la caída, sino su capacidad de levantarse. Es aquí donde nace la verdadera fortaleza, no en evitar los tropiezos, sino en convertirlos en terreno fértil para la resiliencia. Levantarse después de cada fracaso es un hábito que se cultiva como cualquier otro, con práctica, intención y propósito. No se trata de una reacción emocional temporal, sino de una respuesta consciente ante los desafíos. El hábito de levantarte cuando caes se entrena cuando decides no quedarte en el suelo.
Cuando reconoces que, aunque la vida te golpee fuerte, tú tienes el poder de responder con más fuerza aún. En el fondo, todos caemos. Todos fallamos. Todos dudamos de nosotros mismos en algún momento. Pero hay quienes deciden permanecer ahí, lamentándose, culpando a las circunstancias, al pasado o a los demás. Y hay quienes eligen usar la caída como impulso. El verdadero crecimiento no está en evitar las dificultades, sino en aprender a bailar con ellas. Si te has caído muchas veces, si has tropezado con la misma piedra una y otra vez, no eres débil, eres humano. Pero si decides no volver a levantarte, ahí es donde renuncias a tu poder. Este capítulo no pretende romantizar el dolor, sino invitarte a resignificarlo. El dolor no es una sentencia, es una señal. Te está mostrando un límite, una herida, una lección no aprendida. Levantarte no significa ignorarlo, significa abrazarlo con la determinación de seguir adelante. Cada vez que te levantas, estás reescribiendo tu historia. Estás enviando un mensaje a tu mente y a tu alma, de que tú decides, que tú eliges avanzar a pesar del miedo, del cansancio, del juicio o de la duda. Y ese simple acto de ponerte de pie, puede cambiarlo todo. La disciplina no solo está en cumplir tareas o mantener hábitos, también está en tu capacidad de recomenzar. Porque cuando haces de levantarte un hábito, ya no temes caer. Sabes que el suelo no es tu destino, solo una estación temporal en tu viaje. Y así, cada tropiezo se convierte en una oportunidad para probarte a ti mismo de qué estás hecho. Así, cada fracaso deja de ser una amenaza y se transforma en maestro. Y lo más importante, cada vez que te levantas, estás inspirando a otros, aunque no lo sepas. Alguien te observa, alguien te escucha, alguien encuentra esperanza en tu ejemplo. No subestimes el impacto de tu resiliencia. La próxima vez que caigas, no preguntes ¿por qué a mí? Pregúntate ¿para qué? Luego respira hondo, levántate con decisión y sigue caminando. Porque ahí, justo después de cada caída, es donde comienza tu verdadero poder. Capítulo 18. El precio de no intentarlo. A menudo las personas hablan del precio del fracaso, del dolor de equivocarse, del miedo a perder o del riesgo de exponerse. Pero muy pocos se detienen a reflexionar sobre el precio silencioso, lento y devastador de no intentarlo. Ese precio no aparece de golpe, no sacude tus días con un estruendo, no. Se cuela despacio, disfrazado de seguridad, comodidad, rutina. Es un precio que se paga en cuotas invisibles, sueños aplazados, talentos desperdiciados, pasiones silenciadas, preguntas sin responder. Es el costo de una vida vivida a medias. No intentarlo parece una decisión segura en el momento, una forma de evitar el dolor, la vergüenza o la incomodidad, pero es, en realidad, un contrato silencioso con el arrepentimiento. Cada vez que eliges no intentarlo, estás renunciando a una versión de ti que pudo haber sido. Estás diciendo no a posibilidades que solo se revelan en el movimiento. El precio de no intentarlo no se paga con fracasos externos, se paga con una deuda interna, la de haberte traicionado a ti mismo. Porque en lo más profundo sabes que algo te llamaba, que había una chispa, una intuición, una inquietud que merecía tu atención y tu acción. Y decidiste ignorarla. Lo que no se intenta se pudre. Y no me refiero solo a ideas o metas, sino también a partes de ti que necesitan salir, probar, crear, errar, aprender. Somos criaturas hechas para avanzar, para descubrirnos en el proceso. Cuando te niegas a intentarlo, te niegas a experimentar la transformación que ese intento podía ofrecerte. No se trata solo de si logras la meta, se trata de en quién te conviertes por atreverte a perseguirla. La vida que deseas no está del otro lado del éxito perfecto, está del otro lado de intentarlo, con todo tu corazón. Y cuando evitas ese camino por miedo al qué dirán, al qué pasa si no resulta, estás apostando contra ti. Estás protegiendo una identidad cómoda y limitante en lugar de construir una identidad expansiva y valiente. El miedo a fallar es natural,
Pero el problema real es cuando permites que ese miedo decida por ti. Porque detrás de cada no puedo, hay un no quiero sufrir. Y sí, intentar algo grande, diferente o importante puede doler, pero no hay dolor más constante que el de vivir con la duda de lo que pudo haber sido. El precio de no intentarlo es una vida donde siempre estás esperando el momento perfecto, la validación externa, la certeza total, y ese momento no llega. Porque el momento perfecto es el que tú creas al moverte. La valentía no es ausencia de miedo, es decisión en medio de él. ¿Cuántos proyectos han muerto antes de nacer por no intentarlo? ¿Cuántos talentos se han apagado por miedo al juicio? ¿Cuántas historias no fueron contadas? Canciones no fueron escritas. Empresas no fueron fundadas. Caminos no fueron recorridos, simplemente porque alguien se convenció de que no era suficiente. La verdad es que siempre va a haber razones para postergar. Siempre va a haber excusas disponibles. Pero también hay un fuego interno que arde cuando sabes que estás hecho para más. No lo apagues por seguir cómodo, porque cuando se apaga algo esencial de ti, y entonces años después te miras al espejo y no te reconoces. No porque hayas envejecido, sino porque no fuiste quien sabías que podía ser. No intentarlo parece más seguro, pero en realidad es lo más riesgoso. Es apostar por una vida sin plenitud, sin riesgo, sin gloria. Y eso no es vida, es existencia. Y tú no viniste aquí para existir. Viniste para crear, para amar, para transformar, para aportar. ¿Te has preguntado qué pasaría si simplemente lo intentaras? Si tomaras esa idea, esa pasión, ese impulso y lo llevaras al mundo sin esperar garantías? Tal vez falles, tal vez no, pero incluso si fallas, estarás vivo en el proceso. Y si no lo intentas, estarás muerto por dentro. El precio de no intentarlo es demasiado alto, y tú vales demasiado como para seguir pagándolo. Así que, hazlo, aunque tiemble la voz, aunque no tengas todo claro, aunque nadie te aplauda al principio. Hazlo porque te lo debes. Hazlo porque tu vida importa. Hazlo porque solo se vive una vez, y se vive de verdad cuando te atreves a ser quien fuiste llamado a ser. El momento es ahora. Inténtalo. Capítulo 19. La voz interior que decide tu destino. En medio del ruido externo, de las opiniones ajenas, de las exigencias sociales y las expectativas familiares, existe una voz que muy pocos escuchan con atención. Es una voz silenciosa, pero constante. Está contigo desde siempre, guiando tus pasos o saboteándolos, animándote a avanzar o empujándote a rendirte. Esa voz es tu voz interior. Lo que muchos no comprenden es que no es una simple ocurrencia mental, no es una casualidad ni un murmullo pasajero. Es la narrativa que has construido sobre ti mismo. Y esa narrativa, más que cualquier circunstancia externa, es lo que determina tu destino. Lo que te dices a ti mismo cuando nadie te escucha, lo que repites mentalmente cada vez que enfrentas un desafío, cada vez que miras al espejo, cada vez que sueñas o que fallas, todo eso forma el sistema operativo de tu vida. Si tu voz interior está plagada de dudas, reproches y limitaciones, incluso con los mejores recursos del mundo, seguirás saboteándote. En cambio, si esa voz se transforma en una aliada, en una fuerza que te impulsa con convicción, incluso sin garantías externas, avanzarás. Porque la verdadera batalla siempre ha sido interna. No es contra el mundo, ni contra la competencia, ni contra las circunstancias. Es contra la historia que tú mismo te cuentas. Desde muy temprana edad comenzamos a construir esa voz a partir de lo que nos dicen, de cómo nos tratan, de las veces que fuimos vistos o ignorados. Padres, profesores, amigos, figuras de autoridad. Todos dejan una huella. Algunas de esas frases se quedan grabadas para siempre. No sirves para eso, siempre fallas, no te lo mereces, mejor quédate donde estás, no sueñes demasiado. Sin darnos cuenta, las adoptamos como verdad. Y como adultos, esa voz sigue repitiendo lo aprendido, condicionando nuestras decisiones. Pero lo más importante es esto: esa voz se puede reprogramar. No estás condenado a pensar como pensabas. No estás obligado a seguir creyendo lo que creías. Puedes cambiar tu diálogo interno. Puedes convertir tu voz en tu mejor entrenador en lugar de tu peor crítico.
Y ese cambio es más poderoso que cualquier estrategia externa. La voz interior es la que decide si sales de la cama cuando no tienes ganas. Es la que elige si persistes cuando todo sale mal. Es la que define si te das una segunda oportunidad después de fallar. Es la que te recuerda tu visión cuando todo parece caerse. Y lo más increíble es que puedes entrenarla. Así como se entrena el cuerpo, se entrena la mente. Puedes aprender a hablarte con más compasión, con más fuerza, con más verdad. Puedes sustituir frases limitantes por afirmaciones de poder. Puedes dejar de repetir el pasado y empezar a construir un futuro. El primer paso es observarla. Haz silencio de vez en cuando. Escúchala. ¿Qué dice cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Qué te repite cuando te miras al espejo? ¿Qué historia te cuenta cuando piensas en tus sueños? Si la voz que escuchas es dura, crítica, paralizante, no la ignores, transfórmala. No necesitas luchar contra ella. Solo necesitas comprender de dónde viene y comenzar a reeducarla. No eres la suma de tus errores. No eres tu peor momento. No eres lo que alguien más te dijo que eras. Eres mucho más, pero necesitas recordártelo cada día. La voz interior es como una semilla. Si la riegas con creencias de posibilidad, con disciplina, con amor propio y con acción constante, crecerá fuerte. Pero si la alimentas de miedo, duda, culpa y comparación, se marchita. Tú decides qué semilla cultivar. No esperes resultados extraordinarios con una voz que te sabotea constantemente. No puedes construir una vida de grandeza con pensamientos de derrota. Lo que piensas de ti se convierte en lo que haces con tu vida, así de simple. Los grandes líderes, los deportistas élite, los artistas legendarios, los emprendedores valientes, todos tienen algo en común. Aprendieron a dominar su voz interna. No porque no tuvieran miedo, sino porque decidieron hablarse con convicción. La diferencia entre rendirse y persistir muchas veces es solo una frase que te dices en el momento clave. Una sola. La voz que dice, esto también pasará. Puedo con esto. Todavía no he terminado. No vine hasta aquí para rendirme. Una voz que no niega la dificultad, pero afirma tu capacidad de superarla. La verdadera libertad empieza cuando te haces dueño de tu mente, cuando dejas de ser víctima del viejo guión y empiezas a escribir uno nuevo. Uno que esté alineado con tu propósito, con tu autenticidad y con tu potencial. ¿Y sabes qué? No necesitas ser perfecto para hacerlo. Solo necesitas ser honesto contigo y estar dispuesto a construir una voz que te potencie. Hoy es un buen día para comenzar a escucharte de verdad. Para cambiar no puedo por cómo puedo. Para cambiar es difícil por vale la pena. Para pasar del algún día al hoy es el día. Tu voz interior tiene un poder inmenso. Úsala bien y verás cómo todo a tu alrededor comienza a cambiar. Porque cuando cambias tu forma de hablarte, cambias tu forma de vivir. Tu voz interna no es un eco del pasado, es el timón de tu futuro. Hazla fuerte, hazla tuya, hazla libre. Y deja que te lleve a donde realmente mereces estar. Capítulo 20. La constancia, el verdadero secreto del éxito. Cuando pensamos en éxito, muchas veces nuestra mente se llena de imágenes rápidas, resultados inmediatos, golpes de suerte, momentos de inspiración fulminante que cambian todo en un instante. Sin embargo, la realidad es mucho más profunda y menos glamurosa. El verdadero secreto del éxito no está en esos momentos mágicos, sino en la constancia, en el trabajo diario, en la disciplina que se sostiene a pesar de las dificultades, el cansancio, las dudas y la ausencia de resultados visibles. La constancia es el hilo invisible que conecta tus sueños con tu realidad, la fuerza silenciosa que transforma pequeños esfuerzos repetidos en cambios extraordinarios a largo plazo. Entender la constancia es comprender que el progreso no es una línea recta ni una carrera de velocidad, sino una maratón con curvas, bajadas, subidas y sobre todo días que parecen iguales y en los que nada sucede. La mayoría de las personas abandonan justo en esos días, porque no ven frutos inmediatos, porque se comparan con otros que aparentemente avanzan más rápido, porque se desaniman ante la rutina. Pero la constancia no se trata de días épicos ni de momentos de inspiración divina. Se trata de aparecer cada día, hacer lo que debes hacer sin importar cómo te sientas, sin esperar aplausos, sin buscar reconocimiento externo.
Es la voluntad de mantener el rumbo cuando nadie te ve, cuando los resultados tardan en llegar, cuando las excusas parecen más tentadoras que la acción. Lo que diferencia a quienes logran sus objetivos de quienes no lo hacen no es un talento superior, ni condiciones ideales, ni suerte. Es la capacidad para ser constantes, para resistir el desaliento, para seguir avanzando aunque el camino sea duro. La constancia crea una acumulación imparable, un efecto bola de nieve que crece con cada pequeño paso. Cada vez que decides levantarte a temprano para trabajar en tu meta, cada vez que eliges decir hoy no a la procrastinación, cada vez que perseveras después de un error o una caída, estás invirtiendo en un patrimonio invisible pero poderoso, tu propio compromiso contigo mismo. Este compromiso con la constancia es lo que convierte las metas abstractas en logros tangibles, porque puedes tener la mejor estrategia, el plan más brillante, la intención más pura, pero sin constancia, todo eso se queda en teoría. La acción sostenida es la única vía para construir hábitos y los hábitos son los que moldean tu identidad y, en última instancia, tu destino. ¿Quieres ser una persona disciplinada? Entonces practica la disciplina todos los días. ¿Quieres ser exitoso? Entonces realiza acciones exitosas una y otra vez, aunque al principio no se note. Hay una frase poderosa que resume esta idea. El éxito no es el resultado de la suerte, sino de la repetición diaria de pequeñas victorias. Cada pequeño avance, aunque sea mínimo, suma, y la suma diaria con el tiempo es lo que lleva a cambios profundos. Por eso, el verdadero desafío no está en la gran idea o el golpe maestro, sino en las acciones cotidianas que parecen insignificantes, pero que acumuladas marcan la diferencia. El camino del éxito es más un proceso de acumulación que de acontecimientos excepcionales. Para cultivar la constancia, es fundamental también entender que el camino será imperfecto. Habrá días en los que fallarás, en los que no tendrás ganas, en los que te sentirás cansado o desmotivado. La clave está en aceptar esas emociones sin que te paralicen, sin que te hagan renunciar. La constancia no es sinónimo de perfección ni de esfuerzo heroico constante. Es la capacidad de volver a empezar una y otra vez, de ser paciente contigo mismo, de perdonarte cuando te sales del camino y retomar sin culpas. La resiliencia y la constancia van de la mano. Además, es vital construir sistemas y hábitos que sostengan esa constancia. La fuerza de voluntad sola no es suficiente, porque es limitada y fluctuante. Por eso, crear rutinas, establecer recordatorios, eliminar tentaciones, planificar y organizar tu entorno son estrategias que refuerzan la acción diaria. Cuando automatizas el esfuerzo, reduces la fatiga mental y haces que la constancia sea más natural y menos un acto de lucha interna. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.